Venga, pues vamos a empezar ya. Yo creo que sí que es buen momento para empezar. Eh, la verdad que pues para mí es un privilegio que hayáis dedicado este tiempo, hayáis cerrado la agenda y hayáis estado, bueno, pues aquí conmigo intentando, voy a decir, comprender qué son los cambios que se avecinan, ¿no? Cuáles son las ventajas y los inconvenientes que puede tener los cambios que Hacienda nos impone y también estas tecnologías que en principio están diseñadas para ahorrarnos tiempo y evitarnos errores, pues en qué nos pueden ayudar, ¿no? Entiendo que SavePocket nace, como veis en su logotipo, pues con la idea de que la tecnología puede estar al servicio de la terapia, en principio, ¿no? Y de que nuestros pacientes se sientan más acogidos, bueno, pues que tengan menos incertidumbre y que nosotros como terapeuta podamos gestionar nuestro día a día pues también con más seguridad y desde luego con una gestión más eficiente, ¿no? de lo que sucede pues, con la gestión de mis pacientes, con la comunicación con ellos, con la gestión económica, con los cobros, con el cumplimiento también de la legislación al respecto de la facturación, de manera que podamos sentir bueno, que cumplimos con los requisitos de Hacienda, pero a la vez que cumplimos también con el control de los cobros, ¿no? Que es tan importante también, como no, pues en una profesión como la nuestra, que muchas veces trabajamos para terceros o trabajamos en realidad para nuestros pacientes. ¿Y quiénes somos? Pocket, que no nos hemos presentado demasiadas veces. La verdad que mi nombre es Enrique Chacón, soy doctor en psicología clínica. Mis compañeras socias María Jerusalén y Sara Gracia pues son másters en psicología general sanitaria y bueno, pues tienen también otra formación de máster en diversas terapias, ¿no? En realidad, en la terapia contextual, ¿no? En terapias de generación, en terapia psicodramática, en terapia cognitivo-conductual, de manera que nuestra visión es bastante integradora y queremos que nuestras herramientas sirvan y en el futuro lo seguiremos haciendo así, poniendo a vuestro servicio más aplicaciones avanzadas, pues para intentar que todos los psicólogos y todas las psicólogas tengan las más y más herramientas posibles para ayudar a sus pacientes. Y además nos gusta también esta sensación de proporcionar no solamente a los terapeutas, sino pues a la personal de administración, si es que tenéis, o al alumnado de prácticas, si es que tenéis, o a los pacientes en general, pues todas estas herramientas que, digamos, que pretenden ahorrarnos tiempo y, bueno, pues que nos preocupemos lo máximo posible de atender a nuestros pacientes, que es lo más importante. Hoy vamos a hablar de la facturación, de Verifactu, de los cambios legales que hay, de todas las normativas de Hacienda que en 2026 se van a poner en marcha, pero quiero que sepáis que en realidad esta solo es una pequeña parte de lo que nosotros queremos ofreceros. Pues, por ejemplo, el control de la agenda, de los recordatorios de citas, de los intercambios de documentos, de los historiales clínicos, ¿no? de las videollamadas con seguridad, cumpliendo la ley de protección de datos y sin que nuestros servidores estén alejados en suelo fuera de la Unión Europea y a la medida de lo posible que las llamadas sean desde un ordenador a un ordenador sin pasar por servidores. Esta reglamentación impide o recomienda, desde luego, para cumplir con la ley de protección de datos y más en materia sanitaria como es la psicología, pues que podamos utilizar empresas que tienen esos servidores en Estados Unidos, donde las leyes les permiten transcribir pues, las conversaciones y utilizarlas de forma comercial. Y bueno, pues la Unión Europea, en su deseo de mantener una cierta independencia de esas empresas tecnológicas, pues recomienda que los estados saquen estas normativas, ¿no? Y bueno, pues también la normativa de la que vamos a hablar hoy, estos son los perfiles de los que hablaba, ¿no? Aquí faltan los alumnos, pero estos son los perfiles que SavePocket proporciona, ¿no? Para todos vosotros y vosotras. Pero hoy vamos a hablar de Verifactu, que también es otra normativa europea que tiene que ver con pues la prevención de blanqueo de capitales y cuya filosofía, según Hacienda, y cada uno que opine lo que quiera, pretende que no haya competencia desleal entre empresas. De manera que una clínica pues, que utiliza todos sus ingresos de una manera no declarada y que no paga los impuestos correspondientes tiene una ventaja competitiva que no debería tener con respecto a aquellos que sí cumplen con la reglamentación. Y Hacienda lo que pretende es que utilizando Verifactus se reduzca el blanqueamiento de capitales y que
y el fraude en las facturas, de manera que aquellas personas que no cumplan con Verifactu van a ser, dice Hacienda, sometidas a un mayor escrutinio, ¿no? De manera que si yo utilizo pues, un Excel o una facturación manual, pues a lo mejor someta Hacienda pues, a mayores controles con respecto a aquellas que de manera transparente están informando a diario pues, de su nivel de facturación y de su nivel de ingresos de una manera automática. Y en ese sentido, pues la primera cosa que me gustaría hacer a continuación es pasaros una pequeña encuesta que, bueno, me gustaría que comprobarais, ¿no? Vosotros aquí voy a iniciarla, podéis contestar cuando queráis y durante los próximos minutos vais a tener disponible cuál es el tipo de facturación que habéis estado haciendo hasta ahora. Ya veo que hay algunas personas que estáis realizando la encuesta. A mí me va a servir también para poder contestar a vuestras preguntas. Y Soraya, dices, perdón, no conozco la plataforma y levanté la mano sin querer. Claro, no te preocupes. Sí, podréis acceder, desde luego. Claro que sí, Soraya, yo quiero decirlo para todo el mundo. Efectivamente, podréis acceder a esta videoconferencia, este webinar, pues porque la vamos a colgar de manera accesible para las personas que os habéis registrado. Y de hecho yo creo que la compartiremos también dentro de SitePocket. Así que, Soraya, si te tienes que ir a consulta a las 11, eso es prioritario, lo podrás escuchar más tarde. Bueno, ya veo que algunos de vosotros estáis contestando esta encuesta. Casi todo el mundo utiliza hasta ahora una programación manual, ¿no? Pues algunos en papel, pero casi todos en sistemas informáticos que son no automatizados. Es decir, que yo a mano, pues no sé si a final de mes o cada vez que tengo sesiones, tengo que ir rellenando los datos pues, de la factura, pues el número de sesiones que ha tenido ese paciente y entiendo que utilizando un número correlativo, ¿no? Para que las facturas estén bien hechas, ese es el más votado, el 75%, ¿no? Y un 11%, pues algún sistema de facturación informático que entiendo que sí que tiene procesos automatizados. Algunos de vosotros son otras empresas las que omiten o que incluso cuentan con un gestor al que yo pago para hacer eh, esas facturas. Y bueno, pues algunos a lo mejor que estéis empezando, bueno, pues me quedo también con eso. Fijaos, pues en realidad voy a volver a compartir pantalla con vosotros porque entonces alguna de las siguientes diapositivas creo que son las que más os van a interesar. Bueno, pues, ¿qué es Verifactu? ¿Cuándo estoy obligado a utilizar Verifactu? ¿Qué pasa si yo ya hago mis facturas con mis pacientes pues mediante un programa como el que acabamos de decir, manual? Y además también cómo puedo gestionar la contabilidad, los cobros y digamos, cómo la revisión, el tiempo que dedico no solamente a elaborar cada una de las facturas o enviarlas a los pacientes que me lo pidan, sino también cuando yo cobro, cómo puedo facilitarme la gestión de, ¿no? Pues de comprobar que efectivamente este paciente está pendiente de pago o si me han pagado por Bizum o por transferencia también, pues cuáles son las vías que yo tengo para ahorrarme todo ese tiempo y además cumplir a la vez con Hacienda. Ya os he anticipado que Verifactu parte de una reglamentación antifraude y que lo que pretende, como, pues la verdad, es tener mayor control sobre los movimientos bancarios de todas las empresas y autónomos. Y en ese sentido, oye, pues tiene sus ventajas y sus inconvenientes y genera también muchas dudas y Hacienda en su página web ha tenido que poner un apartado de resolución de dudas. Y la verdad que una de las cosas que más sorprende es la, voy a decir, confusión que ha habido, porque la Hacienda decía una cosa y luego decía otra, de repente los asesores estaban con una opinión y de repente cambiaban a otra, a veces incluso contradictorios. Bueno, yo creo que más o menos está ya bastante claro, así que voy a transmitiros con nitidez las conclusiones, pero también os voy a decir que vamos a estar muy atentos a cualquier novedad que haya para no solamente adaptarnos, sino también poder resolveros a vosotros las dudas que surjan. Puedo seguir utilizando Excel o Pages o Word o cualquiera de esos sistemas. Pues la respuesta, un poco sorprendente, es depende. Y esto es como novedoso de las últimas semanas porque hasta hace poco la obligatoriedad, pues la respuesta era sí, ahora es depende. ¿Y de qué depende? Pues del uso que yo haga. Básicamente Hacienda lo que nos ha contestado es que si yo hago facturas en papel, a mano,
como algunos de vosotros la seguís haciendo así, pues entonces yo no tengo obligación de hacer Verifactu, y digo que a lo mejor lo que sí que estaré es más sometido al escrutinio y que me soliciten documentación, pues porque mi empresa no está informando de manera digital, el resto de las empresas sí lo están haciendo, así que Hacienda va a poner un poco más de hincapié en ti. Pero consideran que si yo la relleno en un Excel es como si la estuviera haciendo también a mano. No estoy, digamos, utilizando la ventaja que tienen los sistemas informatizados de facturación. Y además Excel se puede programar como un sistema de facturación, así que no todos los sistemas de Excel valen. Solamente si yo hago simplemente pues un Excel que yo tengo una plantilla que tengo que rellenar cada una de las plantillas, ¿no? Pero si yo programo ese Excel de manera que me da pues una fuente de información para mi gestor que lo mete en un sistema informático, o si mi Excel incluye unos sumatorios que me ayudan a la contabilidad, o si yo utilizo esos Excel para darle un tercero, ¿no? Aquí, ¿no? O tiene el propio Excel una programación suficiente como para decirme, ¿no? Pues cuáles son mis ingresos mensuales. Pues aquí, pues la verdad que ya tendría que utilizar un sistema Verifactu o no Verifactu, ahora os cuento, pero tendría que actualizar el sistema y debería dejar de utilizarlo. Así que si lo utilizáis como lo utilizas alguien que hace a mano, como a lápiz y papel, pues lo único, pues el tiempo que utilizáis, ¿no? Y la posibilidad de, digamos, las posibilidades técnicas que puede conllevar, ¿no? Yo creo que el origen de esta excepción, de este permiso, es que alguien que tiene pocas facturas al mes, de alguna manera pueda seguir utilizando ese sistema y no se tenga que complicar utilizando un sistema que esté enganchado en vivo o con Hacienda. Y bueno, pues esta es la respuesta por ahora. Ya os digo que esto está cambiando porque esta respuesta es muy reciente y podéis consultarlo. En esta presentación os va a aparecer ahí el enlace a la página web de Hacienda. Pues cualquier duda que tengáis y que Hacienda pueda responderos dentro del lenguaje que utiliza Hacienda, que ya sabéis que es un poco complejo. En cualquier caso, esta obligación de actualizarme a un sistema Verifactu, digamos, tiene una serie de características y una serie de ventajas que también queremos explicaros. Hacienda lo que pretende es que el sistema que utilicemos sea inalterable, de manera que yo no pueda defraudar a Hacienda. Y bueno, en ese sentido, pues si yo he emitido una factura cometiendo un error, o un paciente no me la ha pagado y quiero cancelarla, yo simplemente tengo que emitir una factura rectificativa. Y que Hacienda pueda entender que tú has hecho una factura, la factura 111/25 de este paciente, pero resulta que es una confusión o simplemente quiero anular la factura, pues en lugar de alterar esa factura, emito una nueva con un concepto de menos 60 euros, por ejemplo, si la factura era de 60 euros, y entonces pues mi contabilidad trimestral o anual está en orden. Y además, cada factura va a tener un código QR. Este código QR los pacientes van a poder, si ellos desean, pues hacerles una foto de manera que directamente se abra la página de Hacienda que refleja los datos de esa factura. De manera que las facturas que estén conectadas a Verifactu van a tener una fiabilidad mucho mayor. Y yo entiendo, por ejemplo, que soy un seguro médico y que quiero, ¿no? Pues, digamos, tener una factura de un paciente para hacerle un reembolso, como tantas veces pasa en la clínica, pues a mí me gustaría que esa factura tuviera un QR y que no el paciente me estuviera dando una factura que a lo mejor ha emitido el propio paciente o que ha podido ser alterada. Hacienda lo que quiere es que utilicemos ese código QR como garantía de que esa factura no es no es un fraude y que esa factura, digamos, conlleva una serie de requisitos técnicos, pues que sea trazable, verificable, que conserve esa integridad, accesible, como ya digo, solamente haciéndole una foto al QR, de manera que yo con estas características pueda, digamos, comprobar que nadie está defraudando, pero además que yo tenga una garantía para mis pacientes y para mis usuarios de esa trazabilidad. Y los plazos que Hacienda nos ha marcado es para los que tenéis una sociedad limitada, una sociedad profesional, pues el 1 de enero de 2026, sabiendo que durante los primeros meses Hacienda va a ser flexible en el cumplimiento de esta normativa, y en el 1 de julio para aquellos que seamos autónomos
y que emitamos facturas también. Impone también una serie de sanciones si yo defraudo haciendo facturas falsas, emitiendo facturas que no correspondan con un DNI adecuado, o si yo tengo retrasos o errores en la facturación, pues como veis, de un mínimo de 300 euros, o si el importe es mucho mayor, pues del 1 o 2% de la facturación. Digamos, esta normativa que endurece en parte las sanciones por el fraude en las facturas, solo se justifica en base a esta sensación de lucha contra la competencia desleal, como os contaba, ¿no? Esto es lo que Hacienda nos está comentando, ¿no? Que ellos quieren realizar. Y en ese sentido, voy a responder vuestras dudas con tranquilidad, porque pues, muchas personas, por ejemplo, que utilizan un sistema informatizado, ¿no? que vosotros habéis contestado en la encuesta, que lo utilizáis, pero lo cumple o no lo cumple este sistema que yo estoy utilizando, ¿no? Y en ese sentido, desde luego, desde SiPocket nosotros hemos hecho un esfuerzo enorme por adaptarnos y por intentar encontrar una respuesta sencilla, porque las facturas siempre son complicadas. De manera que ahora os voy a enseñar cómo, utilizando la agenda de SiPocket, yo puedo facturar todas mis citas de una manera sencilla y ágil, ¿no? Pues cuando llegue final de mes, pues le doy a un botón, aparecen todas mis facturas, las comunico si yo ya me he conectado con Hacienda de una manera instantánea y entonces, bueno, pues ya me olvido, he utilizado, digamos, 5 minutos en lugar de estar dedicando tanto tiempo y además evito errores y confusiones que puedan conllevar, ¿no? Y además se las envío si quiero, los pacientes van a tener las facturas a su disposición sin necesidad de estar perdiendo tiempo en eso. Así que voy a pasar a contaros cómo utilizar SiPocket para realizar la gestión de vuestra contabilidad. Para eso, dejo de compartir pantalla un momento con vosotros, ¿vale? Y voy a abrir, pues aquí un centro. Bueno, en realidad puedo compartir pantalla con vosotros de todas maneras, perdonadme que... A ver, aquí... Ya está. Comparto de nuevo pantalla con vosotros. En este caso, este es el acceso a SiPocket. Vosotros tenéis un centro y una contraseña que, bueno, pues os permite conectaros con facturación. Cuando os metéis en facturación, aquí os informamos pues del tiempo que tenéis gratuito para probar la aplicación, mínimo 1 mes, máximo 2 meses, en función del Colegio Oficial de Psicología a la que pertenecéis. Y, bueno, pues ahí os aparece un plan de precios anual o mensual con unos descuentos, la verdad que creo que son interesantes, pero una vez que hayáis metido vuestros datos, pues lo primero que os animo a hacer es a entrar en el centro de ayuda. Veis que aquí, si yo le doy a facturación, quiero que lo veáis, ¿no? De nuevo, pues aquí aparece, antes de comenzar a facturar, aprende desde nuestro centro de ayuda, que está aquí en realidad, también podéis pinchar aquí a la derecha. Y tenéis unos vídeos y tenéis unas facs que yo creo que son interesantes, incluso algunas facs contienen también vídeos. Y yo os animo muchísimo a utilizar estos vídeos y a resolver vuestras dudas, porque es dedicarle un ratito y, sin embargo, os va a ahorrar mucho tiempo y muchas incidencias, ¿no? Vale. Seguro que hay algunas dudas que tenéis y os animo pues ¿no? a ponerlas por escrito, luego las voy a revisar, pero también pues a tener un poco de paciencia porque a lo mejor algunas de las dudas que tenéis os las voy a resolver y así pues vamos un poco más al grano. Aquí lo primero que tenemos que utilizar, desde luego, para poder hacer las facturas de una manera más ágil es la agenda. También puedo emitir facturas sin utilizar la agenda y, bueno, pues evidentemente lo primero que tengo que hacer es introducir los datos de los pacientes. Aquí para vosotros he utilizado estos 3 pacientes a los que he asignado un número de historia y, bueno, pues he metido sus datos personales. Este paciente comprometido, le he llamado así, en la dirección del descuento 55 de Cantabria, pues he metido aquí sus datos, ¿no? Y, bueno, pues estos pacientes que yo he metido, pues también les he puesto unas citas en la agenda. Pues estas citas que yo, bueno, pues aquí, por ejemplo, que he puesto una cita que es virtual, ¿no? Veis aquí el tipo de cita y yo simplemente para poner una cita en la agenda debo clicar en la hora que yo tengo disponible, elegir el paciente o poner uno nuevo si es que es lo que quiero, ponerlo el precio
Y fijaos aquí, por ejemplo, notas compartidas con el paciente. Esto yo lo utilizo, por ejemplo, estas notas las lee el paciente si yo quiero, ¿vale? Entonces aquí pues muchas veces pongo pues aspectos que quiero trabajar en la siguiente sesión o tareas que le he mandado para casa y así, bueno, pues lo podemos consultar si es terapia presencial o si es terapia online, ¿no? Pues como una manera de preservar una información. Y bueno, en fin, puede servir para muchas otras cosas, pero bueno, que son truquillos de SidePocket que si lo utilizáis a lo mejor ya conocéis, pero si no, podéis aprender a utilizar. Y ya me estoy enrollando, perdonadme, porque me estoy yendo a, digamos, a lo que yo suelo utilizar. Y bueno, pues aquí están las citas en la agenda. Ponte que yo quiero facturar esta sesión, mi paciente después de la sesión me ha dicho, oye, esto mi seguro me ha pedido pues que comparta con él la factura para poder hacer el reembolso o porque el paciente le da la gana y entonces yo le voy a dar a crear factura. ¿Vale? Y bueno, pues la verdad que lo primero que yo debo hacer, y este es el primer paso que me acabo de saltar, es crear un contador. Yo ya lo había creado para vosotros, pero quiero decíroslo, porque los contadores básicamente es digamos, el número que acompaña el número de factura, ¿no? Siempre es la 1 2025 o la 2 2025, eso que normalmente pues tengo que ir editando a mano, pues el programa lo hace por mí. Y aquí yo simplemente tengo que poner el año del contador, si estamos en 2025 o 2026 cuando estemos el año que viene, y además yo puedo editar mi contador de manera que si yo ya tengo 17 facturas, pues puedo decirle al contador que aparezca a partir del número 17 y a la siguiente factura que emita le voy a dar el 18. ¿No? Si vosotros utilizáis SidePocket, por ejemplo, y ya lleváis alguna factura en ese año, pues puedo configurarlo de esa manera. Pero una vez que yo ya he puesto el contador, que como veis ya lo tenía preparado, pues me meto en la sesión y yo, pues para una factura, uy, que ya había emitido la factura. Voy a irme, claro, he interrumpido mi sistema, yo voy a irme a esta factura, ¿vale? Que simplemente me falta enviarla. Así que yo, una vez que he seleccionado, oye, pues factura completa. ¿Por qué? Pues factura completa significa que mi paciente me ha pedido una factura y yo le debo dar una factura con todos sus datos, su DNI, su correo electrónico o su dirección, su nombre completo. Si yo no clico en factura completa, genera una factura simplificada, que simplemente tiene como concepto el precio y también como concepto pues la fecha de la sesión, pero no incluye los datos del paciente. Es como un ticket de caja o como cuando uno va a un bar y no pides facturas, simplemente te dan un ticket, ¿vale? Yo tengo la posibilidad de emitir facturas simplificadas para aquellos pacientes que no me están pidiendo una factura y que tengan un importe menor de 400 euros. Porque Hacienda considera que para esos ingresos menores yo no necesito hacer facturas completas, ¿vale? Toda esta información está en el centro de ayuda de la facturación, ¿vale? ¿Qué diferencia hay entre una factura simplificada y una factura completa, por ejemplo? Este paciente me la pide completa, pues yo le doy a facturar. Y ya está, pues yo ya tengo mi factura. A partir de aquí yo le puedo, como veis, enviar por mail. Y si le doy a enviar por mail, como ya he metido el email de este paciente, le llega al correo electrónico. Pero en realidad el paciente se puede meter con su perfil de SidePocket, con su usuario y contraseña que ya tiene por defecto, y descargarla cuando quiera. Pero fijaos qué cómodo es, le he dedicado 15 segundos y yo ya tengo aquí mi factura si quiero descargada. Fijaos, me la he impreso aquí, pero yo no necesito almacenarla en realidad, nosotros no descargamos. Si algún día me quiero ir de SidePocket y quiero descargar todas mis facturas, pues nos las pedís, os las damos en un momento. Pero en realidad, si yo ya estoy conectado con Verifactu, Hacienda ya las tiene. O sea, no me las va a pedir nunca, esa es la ventaja, ¿no? Que yo ni siquiera tengo que custodiarlas. Y esta es una razón más que Hacienda da para utilizar Verifactu, que es que en realidad los datos personales de mis pacientes están más seguros, en la medida en la que no se pueden robar, en la medida en la que están directamente en Hacienda. Puedo además emitir una factura rectificativa, como veis aquí, sí, a la derecha. Si yo directamente es que me he equivocado, pues en el importe o el DNI de mi paciente que lo he puesto mal, emito una factura rectificativa, le voy a dar. No lo tenía previsto, pero aquí os fijáis, simplemente yo elijo, oye, pues he tenido un problema porque es que he puesto IVA y no debería poner IVA, por defecto viene sin IVA. Pero si yo tengo una factura que quiero emitir con IVA, le puedo poner el IVA fácilmente. Oye, pues un error en el datos del paciente. Y lo quiero, pues simplemente, solamente poner las diferencias y la fecha en la que quiero hacerlo. Y ya le doy, no le voy a dar porque no.
no sé, pero que no hace falta, vaya. Pero veis que rectificar es tan sencillo como eso, ¿no? Y Hacienda ya directamente recibe esa factura rectificativa. O la puedo cancelar, ¿no? Pues directamente también puedo simplemente cancelar la factura por completo. Tenéis la mano levantada, yo lo sé, tenéis algunas dudas, esperar un momento porque creo que lo vais a poder resolver con, ¿no? Voy a dejar de compartir por un momento con vosotros. No vaya a ser que las preguntas tengan que ver con que no me estéis oyendo o algo parecido. Vale. Vale, algunas dudas técnicas que tenéis, ¿no? Sobre quién registra el paciente y todo eso, os la voy a resolver sin problemas en unos minutillos de nada. Muchas gracias por la paciencia. De todas maneras, que uno está ahí con la pregunta que viene a cuento y de repente, pues, en fin. Aquí os decía, quiero contaros cómo se hace una factura, pero también fijaos cómo se descarga la información. Y como estoy compartiendo pantalla con vosotros, vais a ver aquí, yo ya he emitido una factura. Entonces bueno, aquí aparece solo una factura porque es la única que he emitido. Ahora voy a emitir muchas más. Si quiero además, porque tengo muchas ya facturas impresas, puedo descargarme un Excel con todo el listado de facturas. De manera que yo pues pueda tener un registro y pueda, digamos, hacer mi contabilidad interna del centro, ¿no? Pues saber cuáles son todos mis ingresos que he realizado y lo puedo hacer seleccionando por fechas, por ejemplo. Pero os he dado pistas sobre cómo hacer una factura, porque tengáis inmediatez para poder entregarla. Pero también podéis seleccionar un periodo temporal. Yo qué sé, me voy a poner en este mes corriente en el que estamos. Poner que estamos a día 31, yo ya quiero emitir todas las facturas y la verdad que no quiero estar perdiendo el tiempo. Pues directamente todas las citas que estén puestas, en este caso solo he puesto 2 en la agenda, pero podrían ser 150, ¿no? Por ejemplo, pues en un centro como el nuestro más o menos tenemos 150 y entonces aquí yo ya pues le voy a dar a facturar. Elijo todos los pacientes, puedo hacer alguna comprobación si es que la quiero hacer, pero bueno, yo ya me fío de mi agenda, así que no la voy a hacer. Aquí te pregunto si quieres mantenerlo como borrador o quieres enviarlas directamente dándole un número de factura. Y yo, pues que ya no lo quiero revisar más, pues le doy a facturar. Y ya tengo todas las facturas hechas. Si fueran 150 facturas, pues 150 facturas. Y ya las tengo realizadas. Si yo además quiero que algunos de estos pacientes les haya llegado, pues ya les ha llegado de manera automática, no tengo nada más que hacer. Además, si yo, ese paciente, os lo voy a enseñar, me pide las facturas todos los meses y quiero que le lleguen siempre, pues le doy a que la factura sea completa y cada mes ese paciente va a tener la factura completa. Además, ponte que yo tengo un paciente que tiene un hijo menor. Pues, oye, directamente le abro un perfil como paciente y puedo asociar, bueno, es que aquí no hay, digamos, pacientes abiertos suficientes como para hacer esta operación, pero podría asociar a un mismo cliente varios pacientes. Y también podría editar de manera que si es un menor de edad, pues le llegue la factura a nombre de el mayor de edad, no puede emitir factores a menores, pero que aparezcan los datos del paciente, ¿no? Que para los seguros médicos y para ese tipo de cosas, pues es una característica necesaria. Puedo emitir facturas además manualmente. Yo puedo realizar una factura a mano, pues porque tenga un concepto distinto, ¿no? Pues directamente puedo elaborar ese ingreso. Tenemos otras características, ¿no? Como os decía, a mí en esto realmente utilizamos en nuestra clínica, pues si yo tengo varios terapeutas, porque yo sea un administrador y tengo varios colaboradores, pues me ha explotado una bomba y una calabaza y un montón de manos levantadas. ¡Ay, madre! Aquí hay una simbología que me hace mucha gracia, perdóname. Ay, no sé si aquí estáis haciendo muchas preguntas, entiendo yo. No se está viendo lo que nombras, por eso me poníais eso. Pues gracias, pues no sé por qué, no le he dado a compartir o lo que fuera, pero aquí estáis viéndolo, ¿vale? En informes de citas yo puedo seleccionar varios terapeutas y aquí puedo tener como un resumen, ¿no? Digamos, de individual si solo soy un terapeuta o de varios pacientes, o sea, de varios terapeutas, incluso por pacientes. Y lo que os comentaba de la facturación masiva, perdonadme que, ¿no? Facturación masiva llamamos cuando yo simplemente filtro pues un mes entero y en un mes entero le doy a facturar.
Y entonces os decía, ¿no? Que yo tengo, es que ahora como ya lo he facturado, pero aquí aparecen todas las facturas y simplemente le doy a crear todas las facturas. Como no hay facturas seleccionadas, aquí no me deja, ¿no? Pero si yo pues tengo en la agenda puesto pues un montón de facturas, simplemente le doy a facturar todas enteras, ¿vale? Perdonadme, porque claro, pues ha habido ahí un error en el que a lo mejor no le he dado a compartir como debía. También os he mostrado aquí que yo puedo descargar en Excel pues un documento con el resumen de todas las facturas que he emitido en un periodo temporal que yo seleccione. De manera que si yo, por ejemplo, quiero hacer una declaración trimestral y poner cuántos son mis ingresos, pues la verdad que ni siquiera tengo que hacer eso. Aquí viene el importe total, ¿vale? De cuántas facturas he emitido y cuáles han sido mis ingresos, ¿no? Además, también puedo seleccionar aquí, pues si tengo más de un terapeuta en mi centro, puedo elegir facturar pues, cada uno de ellos o cuántos son los ingresos que yo tengo por cada terapeuta. Y bueno, pues también aquí hay unos filtros que se manejan de una manera como fluida. Gracias por mandar esas calabazas o esas bombas, que no sé lo que son, pero me han ayudado a descubrir esto. También puedo, además, en la agenda gestionar, por ejemplo, si el paciente me paga en efectivo y si ya me ha pagado. Pues hala, lo pongo. Y yo me olvido, ya no tengo por qué, digamos, estar gestionando más, porque luego voy a poder saber qué me falta pendiente de cobro y qué no, de una manera que yo pues lo puedo hacer incluso si quiero después de cada sesión. Si tenemos personal de administración, lo puede hacer desde su propio perfil. Pero si no tengo personal de administración, pues yo lo puedo hacer cada día, o cada cita, o cada semana, o cada mes. Y bueno, por ejemplo, que utilizo Stripe, que es una empresa que nos genera enlaces de pago. Pues yo simplemente cuando una cita la he seleccionado como Stripe, el paciente puede entrar en su perfil y pagarme de manera independiente. Y entonces gestiona el programa él solo, que ya está pagada. De manera que yo no tengo que estar cotejando el banco ni perdiendo el tiempo en hacer contabilidades. Próximamente también, me lo vais a preguntar seguro, tendremos Bizum. Yo creo que ya estamos, digamos, con Bizum en nuestra propia clínica como versión avanzada. En 2 o 3 semanas lo tendréis para todo el mundo, ¿vale? O sea que Bizum, Stripe o pago por tarjeta, por transferencia bancaria, podéis seleccionarlo, ¿vale? De manera que en la medida en la que utilicéis determinados sistemas, también la comprobación sobre si, oye, pero también puedo generar un enlace de pago y mandárselo, copiándoselo, yo qué sé, mandárselo al paciente por correo o en el sistema que yo quiera. De hecho, en cierta manera también para conectarme con Stripe, yo necesito simplemente conectarme con Stripe, conectar mi cuenta bancaria, ¿vale? Esto es importante. Si yo quiero... Esto está incluido en la parte premium de SidePocket. Si contratáis facturación, no es que contratéis facturación, contratáis pues el intercambio de documentos, digamos, todas las características de las que estoy hablando ahora, no solamente la facturación, sino también pues, la administración, puedes tener un centro de más de un terapeuta con varios despachos, puedes tener alumnos, puedes tener una serie de funciones como las sesiones grupales, pero en cierta manera también los enlaces de pago, ¿vale? Están incluidos. Yo ahora mismo no estoy conectado porque esto es un periodo de prueba, pero si queréis, voy a hacerlo por un momento. Voy a generar aquí aquí ya podría aquí rellenar mis datos bancarios y en un momento ya estoy conectado con Stripe y puedo generar enlaces de pago. Pero me voy a meter por un momento y perdonadme porque esta es mi clínica privada, así que, en fin, este es mi centro, ¿no? Esta es mi agenda con todos mis pacientes, ¿no? Pues con mis salas. Yo a veces utilizo las salas porque mis pacientes tienen ya pues usuario y contraseña, pero si quiero hacer una nueva llamada, como sabéis, pues abro una sala y envío un link pues a correo electrónico o copio el link para enviarlo de otra manera. Pero bueno, no quiero enseñar nada que sea confidencial, pero sí quiero enseñaros que si yo a esta paciente, por ejemplo, que es en realidad una supervisada, le mando un Stripe, yo podría simplemente generar un enlace de pago y ya está. Pero ahora, en este momento, esa paciente ya tiene en su sala, digamos, en su perfil, este paciente que podría pagar de una manera automatizada, ¿no? Y ya está. Y también puedo crear lo que llamamos bonos. Por ejemplo, si esta paciente 137,24, como veis aquí, pues puedo directamente crear un bono.
El bono puede ser, yo qué sé, pues si normalmente cobro 75 euros, como a esta paciente pues que le cobro esto, pues voy a poner 40 por 4 sesiones. Y a partir de aquí, si le doy a crear bono, digamos aquí se genera una factura por 280 euros y en las 4 sesiones consecutivas que esta paciente tenga, entonces ya directamente me gestiona el bono. Y además, si el paciente tiene en su perfil pues el enlace directamente a Stripe, pues ¿no? Yo recibiría el ingreso y contabiliza si está pagado o no está pagado de manera automática. Bueno, muchos de vosotros tenéis bonos porque es una petición que, digamos, que desde SafePocket hemos recibido con frecuencia, de manera que podéis utilizar el sistema de facturación para ahorraros tiempo, pero también para ofrecer este servicio al paciente que en lugar de estar, ¿no? Como puede además incluso el paciente acceder al estado de pago, ¿no? Si yo ya tengo todas las sesiones pagadas y si he pedido factura, pues tengo ahí las facturas. Aquí en esta presentación que voy a poner a vuestra disposición, pues aparecen una serie de instrucciones para generar ese enlace de pago y tener esa sensación, ¿no? Pues de que a final de mes yo tenga que invertir pues entre unas cosas y otras 5 minutos en lugar de la cantidad de horas que invertíamos hasta hace poco, ¿no? En nuestro propio centro pues lo hemos notado, ¿no? Que estar detrás de los pacientes o del banco o de la contabilidad o emitiendo facturas, pues la verdad que es una cantidad de tiempo que te ahorra y que puedes disponer de él para atender a tus pacientes, ¿no? Que en realidad es lo que nos gusta. He ido todo lo rápido que puedo. Seguro que me he saltado cosas que son importantes, así que voy a dejar de compartir pantalla con vosotros, con vosotras y a intentar empezar a contestar a las preguntas que tenéis, si os parece bien. Eh, yo creo que, en fin, seguro que llegado el momento, pues he contestado a todas las preguntas. Así que vamos a por ellos. Vale. Decías, Tania, que tienes un pequeño centro de segunda actividad, ¿vale? Facturo muy poco, uso Word y muy modificando ese formato a finales de mes, entiendo, emitiendo facturas pertinentes. Entiendo que no puedo usar Verifactu, que no estoy obligada. Es verdad, eso es. Si tú pierdes muy poco tiempo, Tania, y para ti eso no supone un esfuerzo, ni tienes que estar cotejando pagos y, bueno, es verdad lo que te decía, Tania, que Hacienda lo que dice es, mira, aún así utiliza Verifactu porque así me informas y evito que tú cometas delitos y entonces te voy a investigar menos. La verdad que a veces ha sido un poco amenazante y un poco, pero en fin, yo entiendo que sí, que tú no tienes nada que ocultar y que si Hacienda te pide las facturas, pues tú se las das y punto y no te cuesta nada compartirlo con ellos. Así que sí, Tania, puedes seguir utilizándolo así. ¿Se puede hacer una única factura al año? Mari Carmen, no, porque normalmente hacemos facturas trimestrales, como mucho tienen que ser trimestrales. Hacienda dice, si tienes pocas facturas, pues ¿qué quieres que te diga? No sé cómo justificas trimestralmente esos gastos. ¿Se puede hacer una única factura al año? Pues, Carmen, la única manera en la que se me ocurre que puedas hacer una única factura al año es que tú trabajes para una empresa, tú le emitas una factura a esa empresa y te pague como a final de año todo lo que has trabajado. Esa sería la única opción que se me ocurre. No, no sé, Carmen, la verdad que la opción es no cometer errores. Eso es, y si cometo errores, simplemente tengo que hacer una rectificativa y ya está. Vanessa, dices, no sé si soy yo, pero lo que se ve en la presentación, ya, bueno, claro. Pues esto, yo creo que ha sido el error este del que me hablabais antes, ¿no? Que he tenido que corregir. Perdonadme. Vale, los clientes, Cristina, en principio dice Hacienda que para que yo pueda emitir una factura, esa persona tiene que estar conectada a Hacienda. Pero es verdad que aquí hay una cierta confusión. Nosotros cuando metemos los datos de los pacientes nunca hemos tenido ningún problema hasta ahora. ¿Vale? Nuestra base de datos incluye, cuando tú metes un DNI, que Hacienda identifique que ese número está en Hacienda. Y nunca hemos metido ningún DNI desde que SafePocket está utilizándose en el que Hacienda nos haya dicho que esa persona no está registrada. ¿Vale, Cristina? Entonces, es una duda que nosotros teníamos. La verdad que hasta ahora no nos ha dado ningún tipo de problema esa duda. ¿Puedo cambiar el formato de la factura o al menos ver qué aspecto tiene? Carmen, claro que sí. Voy a compartir con vosotros el aspecto que tiene una factura. Y la verdad que me gustaría que me
voy a compartir toda la pantalla para asegurarme 100% de que lo veis. Aquí no vais a ver una factura como tal, o sea, vais a ver la factura, pero ¿qué pasa? Que falta el logotipo, ¿de acuerdo? Me estoy inventando aquí los datos del terapeuta. Aquí falta el logotipo del centro que vosotros podéis personalizar y además falta el QR, ¿vale? Del que os hablaba. O sea que el aspecto os lo enseño porque os lo enseño porque creo que, bueno, pues si me lo habéis pedido, pero quiero que os hagáis una idea de que falta aquí estéticamente algo que vais a personalizar con vuestro propio logo de centro, si es que lo tenéis, o con vuestra firma, si lo que preferís es que aparezca vuestra firma, y también como el QR, ¿vale? Pero este es el aspecto, pues con el número de sesión, con cantidad de sesiones y bueno, pues con todas las características que nos pide Hacienda que tenga una factura. Así que ya, vale. Ya estoy viendo que me habéis avisado. Eh, Madre mía, perdonadme. Vale. Buenos días, Luz. Me dices, en mi caso emito la factura de la clínica donde atiendo a mis pacientes. Esta factura es mensual. ¿Cómo lo haría? Pues simplemente metes los datos, digamos, de la clínica, ¿no? Emites una factura a la clínica y la factura y la clínica te paga. Pues metes los datos de tu clínica y pones el importe y le das a facturar. La verdad que Luz, en ese caso, tardarías un segundo. Si además poco a poco, Luz, tienes pacientes que sean tuyos y emites facturas, pues puedes ir incluyéndolos, ¿no? Pero si solamente tengo durante todo el año una sola clínica, probablemente tengas 12 facturas al año, pues vas poniendo, ¿no? El sistema va poniendo ese número consecutivo, Luz. Si alguno de vosotros no estoy contestando como os gustaría, pues solamente tenéis que repreguntar y ahora enseguida llego al listado. Gracias por avisarme y perdonadme por el retraso en darme cuenta. La normativa dice que son facturas a partir del 1 de junio. Es también para los que no estamos obligados a ver IFACTU. Claro, los que no estáis obligados a ver IFACTU, podéis seguir utilizando a partir del 1 de julio vuestro sistema tradicional, Alberto. Si eso es lo que elegís, pues claro que sí. Mi gestor me comenta que cuando la cuantía es inferior a 400 no es necesario nominar las facturas. Lo comento porque a mis pacientes no les pido el DNI. Eso, Alejandro, ya lo he resuelto, ¿verdad? Que es una factura simplificada y que es una factura completa. Y efectivamente, cuando el importe es inferior a 400 y no, el paciente no me pide la factura o no la va a utilizar para nada, pues entonces hago una factura simplificada. Sí, eso es, Sara. Puedes hacer las facturas de manera manual si es lo que te apetece, ¿no? Y si yo que sé, por ejemplo, yo tengo una charla en una universidad que tengo que, yo que sé, pues que tengo que dar una charla o tengo un seminario, tengo un congreso, yo que sé qué, o tengo simplemente una formación, pues simplemente emito la factura a mano y ya está. Podemos incluir también facturas que emitamos a instituciones públicas, eso es Rosa. En mi caso, decías, Carmen María, trabajo presencial y online, y sé que solo usaba... No, claro, eso es. Puedes generar, Carmen, sesiones presenciales y sesiones online, de las dos maneras. De hecho, nuestra idea es que muchos terapeutas son mixtos, voy a llamarlos así, pues tienen sesiones presenciales o sesiones online. De manera que yo puedo generar, ¿no? Pues estos espacios y puedo configurar en cada cita si es presencial o es online. Y sí, eso es. ¿Cómo se genera ese despacho en su caso? Pues, Carmen, primero tienes que tener el acceso y puedes hacer la prueba gratuita durante un mes o 2 meses en función del colegio al que pertenezcas y una vez que lo hayas hecho, pues simplemente podrás acceder, ¿no? A esa funcionalidad de gestión de despachos. ¿Vale, Carmen? ¿Cómo sería si las facturas no se emiten a los pacientes? Por cierto, tenemos un correo de soporte que se llama soporte@seipocket.com. Por favor, consultar cualquier duda que tengáis, enviarnos vuestras sugerencias también y, bueno, pues os responderemos nuestro compromiso es responder en menos de 48 horas y si es una urgencia, por favor, pues lo vamos a contestar enseguida, ¿no? Lo más inmediatamente posible. Vale. ¿Cómo se factura a los padres de un menor? Carmen, pues simplemente nosotros utilizamos
un número de historia para los padres y otro para el menor. Lo utilizamos así, pero vosotros podéis directamente utilizar simplemente un único número de historia, porque nosotros asociamos ese menor a ese caso, ¿no? Como os he hablado antes, pues cuando le das a perfil del paciente, voy a compartir de nuevo pantalla con vosotros y así lo hago de manera más sencilla. No, he compartido la pestaña que no es. Voy a volver a compartir con vosotros. Que ya no quiero que me vuelva a pasar lo que hablábamos antes. Aquí estoy compartiendo. Si yo tengo un paciente, le doy a ver paciente y en este paciente, es que este es mi perfil y no el perfil de prueba que os había enseñado, cuando le doy a ver cliente, puedo asociar ese número de historia a ese paciente. Y puedo editar, digamos que el nombre, y es un paso que tardas un minuto en hacer, de la persona que está atendiendo, del menor que estoy atendiendo, ¿no? Esto es, para los que os dedicáis a lo infanto-juvenil, pues un requisito fundamental para emitir facturas, que además con mucha frecuencia los menores nos piden facturas porque los pacientes tienen ventajas digamos, por abonar estas sesiones, así que yo lo puedo hacer de una manera rápida y ágil, pues es imprescindible. Sara, dices, mi actividad de psicoterapia es de un 60 o 70% de los ingresos de mi cooperativa. El resto es yoga y otros talleres. ¿Esta plataforma se podría adaptar a todo? Claro que sí, Sara, tú puedes hacer. Si esos otros talleres tienen IVA o tienen un servicio que tenga IVA, puedes incluir también el IVA. Si es un servicio de formación que no conlleve IVA, pues también puedes seguir emitiendo las facturas de esa manera. Así que no es solamente para tus pacientes, claro que sí. ¿Cómo puede o debería gestionarse las sesiones impagadas? A veces emito la factura de la sesión final de mes, pero la persona me paga pasados 2 meses. ¿Sería mejor no facturar hasta que pague? Esta duda, María, me la han hecho millones de veces, así que ahora te contesto. ¿Puede dar problema? ¿Cuál es el tiempo máximo en la que se puede hacer una factura rectificativa? María Ángeles, la factura rectificativa la puedes hacer con el tiempo que haga falta. Y yo puedo emitir una factura rectificativa porque quiera anular una factura, María Ángeles, cuando sea. Y en ese sentido, a mí lo que me preocupa, digamos, es, o sea, lo que a mí me preocupaba como psicólogo es que yo estoy diciendo a la Hacienda que he tenido un ingreso, pero en realidad no lo he tenido y estoy pagando unos impuestos que en realidad no debería pagar. Y esa sesión está impagada, ¿vale? ¿De acuerdo? Y esta sesión, este paciente no me la ha pagado. Y entonces yo debo poder rectificar esa factura si yo es lo que considero. También hay una sección que nosotros llamamos no aplica en nuestra aplicación. Cuando tú en el método de pago puedes poner pendiente o pagada y hay una tercera opción que es no aplica. ¿Para qué utilizamos no aplica? Por ejemplo, yo he tenido una sesión de un paciente, pero finalmente ese paciente no la va a pagar porque pues yo se la quiero obsequiar o he hecho un intercambio con ese paciente o de alguna manera simplemente ese paciente yo sé que es un paciente impagado. En la configuración de la agenda yo pongo no aplica. De manera que si ese paciente finalmente ha decidido pagármela o yo qué sé, al final me la va a pagar o yo he cambiado de opinión o ha sido un error, le pongo aplica y entonces ya la facturo de manera ¿no? posterior. Así que ahí yo creo que, digamos, hemos pensado que es frecuente que los pacientes a veces tarden en pagarnos y que yo tenga la opción de hacer las facturas rectificativas o poner no aplica para asegurarme que ese paciente me ha pagado y entonces ya lo facturo. En principio lo que nos pide Hacienda es facturar todos los ingresos que yo tenga, incluso aunque el paciente no me los haya pagado. Yo emito una factura y luego compruebo si el paciente me lo paga o no me lo paga. Y si es impagada, pues se lo comunica a Hacienda, ¿no? Y Hacienda sabe que ese paciente no me ha pagado esa sesión. O sea que también de alguna manera utilizar Verifactu tiene esta ventaja. Yo le puedo decir al paciente, oye, que sepas que yo le he comunicado a Hacienda que esto no me lo has pagado, ¿no? Y lo bueno que tiene Verifactu es que es trazable. Viene cuándo emití la factura, cuáles son los datos del paciente y de alguna manera el paciente puede saberlo. O sea que, María Ángeles, aquí hay una ventaja, ¿no? ¿Podemos seguir seleccionando la fecha de final de mes para hacer las facturas mensuales en bloque? Carmen, efectivamente sí. Yo, cuando emito las facturas, nosotros, por ejemplo, en nuestro centro lo hacemos así. Hay algunas facturas que vamos emitiendo si el paciente las solicita de manera urgente, pero la mayor parte de facturas las hacemos a final de mes. El día 1 le damos a facturar todo y, bueno, yo puedo fechar la factura con la fecha de final de mes. Sin embargo, dentro de la factura viene la fecha de la sesión, como
¿no? Si es una factura completa, pues por ejemplo debe ser así. Las facturas simplificadas que se presenten se pueden realizar uno por paciente con el resumen de las citas del mes. Carlos, no sé muy bien para qué quieres realizar una factura por cada sesión. Ah, uno por paciente. De hecho, Carlos es así. Vale, no te había entendido, perdóname. Y para todos los demás, ¿no? Yo creo que esto es importante. Normalmente los pacientes tienen más de una cita al mes. Si tienen 3 citas, se emite una sola sesión, una sola factura por ese mes. A no ser que yo haya ido emitiendo una a una, que eso lo puedo hacer manualmente, pero si yo le doy a emitir un periodo temporal determinado, pues un trimestre, un mes o lo que yo quiera, se hace una sola sesión por cada paciente, tanto en las completas como en las simplificadas. A mí me ha quedado claro cómo facturar a través de SitePocket, pero nada de cómo usar Verifactu. ¿Es una plataforma web? Ah, vale. Uy, qué bueno esta pregunta. Claro que yo me haría peinado, lo he dado por hecho y sin embargo no lo he resuelto. Una vez que yo tengo Verifactu activo, o sea, una vez que yo tengo con SitePocket contratado en periodo de prueba o ya contratado, yo manualmente puedo conectarme con Hacienda, ¿vale? Hacéis un clic, rellenáis algunos datos, necesitáis un certificado digital que os identifique, una clave web y todo esto. Evidentemente, cuando me conecto con Hacienda en general, necesito una firma digital para poder hacerlo. En periodo de prueba no vais a poder conectaros a Hacienda porque es evidente que estáis en periodo de prueba, pero una vez que contratéis SitePocket de una manera en firme, vosotros podéis simplemente conectaros a Hacienda, no tenéis más que hacerlo una vez, María Peinado, y ya no lo vas a tener que hacer nunca más. Vale, esto es importante. Beatriz, perdona. Me lo preguntabas tú, Beatriz. He leído también María Peinado. Perdóname, Beatriz, esto yo creo que ya os he contestado a todos. Esto no lo había explicado, me parece muy básico, ¿no? Si yo tengo el deseo de conectarme a Hacienda, lo voy a poder hacer a través de SitePocket. Sin abandonar SitePocket, simplemente me envían vuestros datos y punto, ¿no? Yo creo que esto es así de una manera ágil. Vale. Sigo leyendo vuestros mensajes. María, decías, trabajo como autónoma en una empresa y facturo esa empresa todos los meses. Es ella quien le da paso a esa factura. María Peinado, esta factura que tú emites igual la redacta esta empresa, pero en realidad la factura la emites tú. Y bueno, si te emite la factura la empresa, pues ya está. Yo creo que si solo haces una factura al mes y encima la hace la empresa por ti, pero vamos, que si tú cobras de esa empresa, en realidad lo que estás haciendo es emitir una factura aunque lo hagan ellos a tu nombre. No podemos ver las preguntas de los demás compañeros, no sabemos lo que está respondiendo. José Invierno, yo creo que sí que tenéis aquí en el chat preguntas y respuestas y encuestas, creo que lo podéis ver. Espero que los demás sí las podéis ver. Los datos necesarios de facturas para Verifactu. Fernando, es otra cosa que ha hecho Hacienda, estandarizar las facturas. Antes es verdad que había un poco más de desorden en qué datos tiene que contener una factura y ahora están estandarizados. Los datos, por cierto, de los pacientes no solamente los relleno yo a mano, sino que ventajas de la vida los rellenan los propios pacientes si yo quiero, ¿vale? De manera que voy a compartir, si queréis, con vosotros de nuevo usuario y contraseña de un paciente y así vais a ver cómo el paciente también tiene acceso. Voy a cerrar mi cuenta de SitePocket y voy a compartir con vosotros de nuevo pantalla, metiéndome en este caso para que veáis cuál es el perfil del paciente y que yo creo que esto puede ayudaros también a ver qué ventaja puede tener para vosotros, ¿no? Además, próximamente tendréis también que, bueno, la firma de consentimiento informado la va a poder hacer también a través de ese sistema. A ver, que creo que me estoy equivocando. Voy a hacerlo con... Vísteme de prisa que tengo... ¿No? ¿Cómo es? Vísteme despacio que tengo prisa. Vale, voy a compartir con vosotros para que veáis cómo aparece para los pacientes. Me meto aquí en SitePocket y veis que esto es lo primero que le aparece al paciente, que es pues que ponga una contraseña. Voy a poner una contraseña cualquiera. Que ponga su propia contraseña. Es importante que la recuerde, si no, bueno, pues puede resetear la contraseña, no hay ningún problema. Pero bueno, esta es la visión que tienen los pacientes. ¿Veis? Que no es solamente
mi paciente tiene como ventaja un lugar para hacer las videoconferencias que es seguro, que cumple con la ley de protección de datos, con la normativa europea, sino que además tiene pues una serie de herramientas y aquí, por ejemplo, aparecen mis facturas. Y si, fíjate, el paciente puede descargarse sus facturas de manera automática y además también puede configurar, pues, perdonadme que es... en mis datos. Pues sí que estoy yo ciego. Claro que es un perfil que yo no utilizo habitualmente, pero aquí en mis datos yo puedo editar, ¿no? De manera que yo como terapeuta, si tengo una primera sesión, yo le puedo pedir al paciente, oye, si personales, el paciente lo rellena, próximamente además tendrá la posibilidad de firmar el consentimiento informado de tratamiento aquí y además pues puede clicar en que quiero la factura completa y así yo no tengo que estar, no me ahorro incluso el paso de tener que meter los datos personales de mi paciente. En fin, pues y además puedo tener mis citas y saber cuáles están pendientes de pago. Y en el caso de que de alguna manera yo ya haya elegido el método de pago, puedo incluso pagarlas de manera directa, ¿no? Sin necesidad de estar enviando enlaces ni de estar esperando. Y además puedo saber, el paciente puede saber cuáles son las que están pendientes de pago y no tener que estar utilizando o no utilizando, ¿no? Pues, digamos, recursos como es el tiempo invertido en estar contestando mensajes sobre lo que los pacientes pueden hacer. Vale, Soraya, pues creo que ya te habrás marchado. Si no te has marchado ya, sí podrás acceder al vídeo. Vale, bueno, pues sigamos contestando preguntas. Tania, buenos días, dices, tengo un centro pequeño de segunda actividad, facturo muy poco. Pero espérate, si esto ya lo hemos contestado, se me ha ido. Claro, y la otra pregunta ya te había contestado también a Soraya. Vale. Bueno, ya vamos avanzando. Las sesiones virtuales no tienen límite de sesión. Eso es otra ventaja, Sara, que utilizamos a veces como plataformas gratuitas, pero que tienen como el rollo de tener que actualizar o enviar otro enlace o abrir otra sala. No, aquí no hay límite de sesión. Yo puedo enrollarme sin tener un mínimo, o sea, un máximo de minutos ni de pacientes tampoco. ¿Vale? Yo puedo introducir todos los pacientes que hagan falta. ¿Tienes sentido introducir datos, agenda de nuestra actividad de este año o años anteriores en este sistema? O mejor empezar ya en 2026. Cristina, puedes empezar ya. Si yo puedo darle a la factura directamente, pues al, yo qué sé, 315/2025, ¿no? Y yo puedo meter los datos solamente de los clientes que tengo sesiones a partir de ahora. De manera que si tú emitías facturas, pero puedes empezar en 2026 si a ti te sale más a cuenta. María, jope, pues gracias. Si no he llegado a tiempo, lo siento, pero gracias por estar conectada. Y ¿haréis otra sesión o dejaréis grabado este vídeo? Perdón. Sí, ya lo he comentado, sí. Sí, lo vais a tener todos accesible. ¿Y si el paciente mete mal los datos? ¿Cómo se controla eso? Hombre, María, yo puedo rectificar los datos. El paciente se va a dar cuenta enseguida. Si el paciente ha metido los datos, lo primero que le va a pasar es que al observar su propia factura va a comprobar que los datos están mal metidos y los podremos editar sin problema. Yo creo que también puede pasar que yo como terapeuta los he metido mal. De hecho, me ha pasado con una paciente que me ha dado un toque porque he metido mal su apellido y entonces pues directamente he modificado los datos del paciente y ya está. Esto es un jaleo porque las facturas que yo ya he emitido son inmodificables, ¿vale? Por lo que decíamos, ¿no? Porque Hacienda pide que las facturas no se puedan modificar, entonces tengo que hacer una rectificativa, ¿vale? Cuando me he equivocado con los datos del paciente, simplemente pues rectifico y ya está. Sí, Sara, las facturas deben llevar QR a partir de 2026, las de empresas desde el 1 de enero. Y bueno, no puedo generar un QR si no estoy en Verifactu, es evidente. Las facturas que yo emito en mi Excel no tienen ese sistema de generar un código QR que lleguen a un enlace de Hacienda con los datos de la factura. Si antes la usabas, pero ya no has cambiado la contraseña, no puedes entrar en SidePocket, es un tema de soporte, ¿verdad? No, Vanessa, si tú puedes cambiar la contraseña ahora mismo. Tú, si te acuerdas de tu correo electrónico, de tu usuario, ¿no? Si tienes por ahí, pues simplemente, ¿no? Yo creo que esto es, Vanessa, una cosa muy
muy importante, que comparto pantalla con vosotros de nuevo para que lo veáis. Voy a cerrar la sesión de este paciente. Yo cuando me meto en SavePocket, además hemos cambiado el sistema de revisión de contraseñas. Yo le pincho aquí y ahora simplemente meto pues ese correo electrónico, ¿de acuerdo? Y por supuesto, si tenéis algún problema porque no recordáis vuestros datos o lo que sea, escribir a soporte y os damos respuesta, ¿vale, Vanessa? Victoria, muchas gracias por el feedback. Muchas gracias a ti por ver este vídeo. ¿Estás obligada a hacer facturas, Margarita? Sí, sí, tú tienes obligación de hacer facturas, aunque sean simplificadas. Cada ingreso que tú tengas, en principio, tienes obligación de poder hacerlo, claro que sí. Vale, Idoia, yo no emito facturas de sesiones que todavía no se han realizado. Si el paciente, no recomiendo hacerlo, porque en principio tú no puedes emitir una factura como por anticipado de una sesión. Es un poco jaleo, yo no os lo recomendaría, ¿no? Entonces, si la sesión ha sido cancelada directamente, yo no voy a emitir esa factura. Vale, estoy hablando todo el rato de Verifactu, pero también de TicketPay, ¿vale? Que, digamos, en el País Vasco, pues tenéis TicketPay y también es exactamente igual, no tenéis nada que hacer un esfuerzo, simplemente poner vuestros datos y conectar. Y no es que no la haya pagado, es que no la va a pagar porque se ha cancelado. ¿Se factura igualmente? No, 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 claro. Idoia, aquí cuando a mí me gusta un montón utilizar la parte de cancelación de citas en la agenda, yo cancelo la cita y puedo incluso poner una pequeña nota del motivo de la cancelación. No solamente para observar cuántas cancelaciones tengo, si un paciente, por ejemplo, ha cancelado 3 veces y ya me tengo que, ¿no? Bueno, sobre las pistas de qué pasa con este paciente, bueno, esto ya es un poco más clínico, pero yéndome solamente a lo administrativo, si yo he cancelado la cita, esa cita no se agenda, o sea, no se factura. Um, Si haces facturas cuando el paciente ya ha pagado y no antes, Sara, puedes hacerlo, puedes hacerlo. No es la recomendación general, ¿vale? O sea, lo que nos dice Hacienda es que en principio debo emitir la factura cuando doy un servicio, ¿vale? Pero bueno, entiendo que si tú quieres esperar, puedes hacerlo. Simplemente puedes hacer una rectificativa y anular esa sesión porque se haya tratado de un error y no pasa nada. Ya Hacienda ha anunciado además que si haces muchas rectificativas que estén justificadas no pasa absolutamente nada y sobre todo al principio no lo va. Y si es una cosa puntual ya ni te cuento, ¿no? Y tampoco es que nos pase 50 veces al año, ¿no? Eso es algo. Vale, dice, trabajo en una clínica que me paga con 3 meses de retraso. Pues ya les vale, Soraya. Perdóname, que me meto donde no me llevan. Ellos me facilitan una factura, pero yo realizo la mía siguiendo mi numeración y con 3 meses de retraso. No sé si estoy haciéndolo bien, no tengo otra forma de hacerlo. Soraya, lo estás haciendo muy bien. Si te lo piden así, tú emites la factura con esos 3 meses de retraso. ¿Qué le vamos a hacer? O sea, en realidad, no sé ni siquiera si están cumpliendo la ley. Tendrías que informarte con detalle, que yo no soy asesor. Pero si tú trabajas un mes y emitieras esa factura, ellos tendrían, creo que son 2 meses para pagarte. Pero si ellos te piden que la emitas 3 meses de retraso, ostras, bueno, pues yo qué sé, es la forma que tiene de funcionar, Soraya, no sé. No sé qué justificación tiene que te paguen con 3 meses de retraso, pero me estoy metiendo donde no me llaman. Esto es lo que se viene llamando un berenjenal, ¿no? La psicoterapia no tiene IVA, Cristina, ni online ni presencial. El contador de facturas, Cristina, efectivamente es anual. No, no, Amparo, hay más programas aparte de SavePocket. Yo estoy hablando de SavePocket, pero hay más programas que podéis elegir, claro que sí. Eh, Pepi, si tú tienes, por ejemplo, 3.000 euros de facturación, eh, tienes que utilizar. Es que, Pepi, no depende del tamaño del importe, es del sistema que tú utilizas. Si tú emites, o sea, tú lo que tienes que hacer es emitir facturas por cada ingreso, eso seguro, ¿no? Cada ingreso tiene que estar facturado. Nuria, no puedes emitir facturas a nombre de un menor, es imposible. Tú tienes que emitir facturas a nombre de su tutor legal, sus padres o cualquier tutor legal. Eso sí, dentro de la factura aparece el nombre del menor, pero nunca jamás puedes facturar a nombre de un menor, porque un menor no es una entidad, vamos a decir, en términos contables.
sé que la palabra no es contables, pero creo que me entiendes perfectamente. Yo siempre que emito facturas a un menor tiene que ser a nombre de su tutor. ¿Vale? Yo solo, dices, Rosa María, emitir facturas en formatos determinados que vienen dados desde la institución por la cual trabajo, como podría incluir aquí las facturas. Rosa María, es verdad que si tú solamente haces facturas a mano en esas instituciones, pues la verdad que quizá si solamente puedes incluir simplemente en el sistema Verifactu subiendo esa factura de una manera, ¿no? Como manual. Sí, puedes emitir esa factura de manera manual. Pero es verdad que algunas instituciones públicas y algunas, como universidades, por ejemplo, nos dan un formato anticipado en el que yo lo tengo que rellenar y aún así tengo que comunicárselo a Hacienda si estoy utilizando Verifactu. Pues esta es una duda que me surge, Rosa María, que no sé contestarte de una manera eficiente. Hasta ahora lo que yo he hecho, en mi caso que yo emito facturas a universidades, es emitir la factura a mano. O sea, a mano, en SidePocket, utilizar los datos de la universidad y emite una factura que ya está conectada con Hacienda. Pero en realidad estoy duplicando la factura. Pues se lo voy a preguntar a nuestro asesor de SidePocket, ¿vale? Y esto va a ser una pregunta que está en los fax. ¿Cómo se factura una pareja? Muy bien, Carmen Blanco, pues es fácil. La verdad que normalmente el nombre del miembro de la pareja que ellos elijan. Si yo tengo una pareja en consulta y ellos quieren, porque me lo soliciten, una factura completa, les puedo preguntar si ellos quieren que esté a nombre de uno o de otro. Siempre se decantan por uno de los dos, porque en realidad me piden la factura por algún beneficio económico, pero también dentro de la factura puedo incluir que los dos han estado, ¿no? Es un servicio que yo estoy ofreciendo en el que están incluidos los dos miembros de la pareja, ¿no? Edito el contenido de la factura incluyendo, pero no puedo hacer una factura para los dos. Algunas veces me ha tocado hacer una factura para un miembro de la pareja y en la siguiente sesión para el otro y en la siguiente, pero solo me ha pasado una vez en mi vida y sí, ya es sintomático del tipo de relación de pareja que tienen, pero normalmente con que aparezca en uno de los dos es suficiente. ¿Puede ir la factura al nombre de DNI del menor? No, María, ya te lo he contestado. Eso simplemente no es algo, o sea, no es una factura que se pueda. ¿Se emitiría una factura simplificada de manera automática en la sesión según agenda? Sí, puedo. María, si ese paciente no está clicado con factura completa y el importe de la factura es menos de 300 euros, pues directamente simplemente va a hacer una factura simplificada, a no ser que tú le digas lo contrario al programa. Los autónomos exentos, Sara, pues puedes consultar de nuevo el webinar cuando queráis, pero ¿no? Esa sensación de que yo puedo efectivamente comprobar qué tipo de sistemas manuales de facturación pueden seguir siendo utilizados, ¿no? Con las ventajas y desventajas de las que hemos hablado. Manuela, es verdad que me estáis preguntando esto, pues las facturas simplificadas también llegan a Hacienda. Sí, sí, tienen que, Carmen. Ahora si os parece, voy a algunas dudas más que quedan poquitas y después vuelvo a explicar cuándo estoy exento de utilizar Verifactu y cuándo sí. No, Elena, todos los pacientes llevan IRPF. Esto es una duda económica. Yo aquí estoy de asesor. ¿Será posible? No, en serio. Todos los ingresos que un autónomo tiene llevan IRPF. Los ingresos que tienen que ver con formación o con algo sanitario no llevan IRPF. Pero, o sea, no llevan IVA. Pero todos y cada uno de ellos llevan IRPF, ¿vale? Que lo sanitario no lleve IVA no quiere decir que no lleve IRPF. Se pueden hacer facturas, Margarita, mensuales y trimestrales. Entiendo yo que sí, que eso lo puedes hacer. Sí, Luz, vas a ver que efectivamente tú tienes 30 días de prueba y el precio, te lo digo porque me lo sé de memoria, pero lo puedes ver fácilmente leyendo las características, ¿no? Lo vas a ver con facilidad si lo lees de nuevo, pero el precio estándar son 160 euros al año y en algunos colegios con los que tenemos un convenio tenéis un buen descuento, ¿vale? Así que puedes comprobarlo también, pero sí. ¿Se pueden programar sesiones en la agenda sin que se haga factura con ellos? Sí, clicando en no aplica, ¿vale? En el estado de pago puedes poner pagada o pendiente de pago
pero también puedes poner no aplica y nunca jamás algo que esté en aplica se va a facturar. ¿Qué número tienes que poner en el contador? ¿El que va a aparecer en la factura o el anterior? El anterior, Carmen. La factura a una empresa, ¿es el que te pone en la opción que incluye el IRPF? Sí, Cristina, eso es. Vale, sí, sí. Muchos de mis pacientes no solicitan facturas, solo lo hacen los que quieran reembolso. ¿Tengo que emitirlas aunque no me las pidan? Claro que sí, Leticia. Cada ingreso. Cada ingreso me hacéis muchas preguntas y muchas gracias por, ostras, pues algunos de vosotros que no hayáis podido quedaros en el webinar, que lo estáis viendo en diferido, genial, pero pues muchas gracias por hacer tantas preguntas. ¿Cómo se gestiona el tema de gestión de protección de datos? Paula, pues primero, los datos están encriptados en SafePocket. Segundo, solo pueden ser accesibles con vuestra contraseña y usuario. Y además, digamos, no tenéis que almacenar esos datos en vuestro ordenador, pues con el riesgo que conlleva, ¿no? Pues desde la piratería a perderlo físicamente. Además, Hacienda va a tener los datos de vuestros pacientes y estáis informando que esos pacientes están recibiendo un servicio sanitario y lo tiene Hacienda. Y Hacienda puede consultar vuestras facturas. Como ya era así antes de Verifactu. Es decir, cuando yo tengo que justificar mis ingresos de año porque me están haciendo una revisión Hacienda, Hacienda me pide mis facturas y ahí están los datos, ¿no? O sea que compartir los datos de mis usuarios clínicos con Hacienda está mal. Compartir los datos fiscales con mis usuarios cuando Hacienda me lo pide es necesario. Vale. ¿Y si tenemos pacientes que no viven en España y que no cotizan en España? Noelia, me pierdo un poco. En principio, yo recibo ese ingreso, lo tengo que justificar con el número de identificación de ese paciente, pero me pierdo un poco cómo lo justificamos. Yo sé que nosotros, que nos pasa, porque tenemos pacientes españoles y fuera de España, en Latinoamérica, que tienen sesiones con nosotros y nosotros emitimos las facturas con esos datos y así justificamos nuestros ingresos. Pero no sé si hay alguna triquiñuela que estamos incumpliendo, creo que no, pero te recomiendo consultar a un buen asesor. Y si la persona no es española, preguntabas, Elena, ¿verdad? Vale, con el número de pasaporte, eso es. Ella registra los pagos en un sistema de administración, es ella quien recibe el pago. Uy, María Peinado. Ah, vale, porque me estabas preguntando por una respuesta anterior. Vale. Pues sí, yo creo que te he contestado también. Muchos pacientes no solicitan factura. No tenéis por qué incluir todos los datos. Joder, es que me están angustiando mucho vuestras preguntas. No tengo por qué incluir todos los datos de mi paciente en el sistema. Claro que no. Hombre, puedo incluir si quieres uno inicial, un nombre, por identificar que esa factura simplificada está asociada a ese paciente, pero la verdad que no es necesario. No, y el sistema te va a permitir facturar, ¿no? Sin meter el DNI o sin meter, claro, porque son facturas simplificadas, no necesitas eso. Vale. Gracias, Manuela. Vale, pues esto sí. Vale. Voy a ver si hay alguna... sí, vale. Eso es. Pues fenomenal. Vale. Mira, Pepi, sí, si tu consulta trabaja sobre todo con compañías sanitarias, yo es que sí que te recomiendo el Verifactu. Y no es por comercial, puedes contratarlo con otra empresa que no sea Pocket, pero es que precisamente para las compañías sanitarias que yo tengo que justificar mediante facturas el servicio que yo he ofrecido para poder hacer reembolsos, que mis facturas tengan el QR, creo que les da una garantía. Vale. ¿Cómo hacemos para...? Ah, vale, espérate. Uy, que se me va. Vamos a ver esta pregunta, ¿no? Que haces, Ignacio Linares. Gracias a ti por acudir al seminario. En resumen y conclusión, os leo. Si emitimos las facturas en una plantilla Excel donde introducimos manualmente todos los datos sin que haya ningún sistema automatizado en dicha plantilla de Excel, entonces no tenemos que preocuparnos por Verifactu ni por incorporar ningún código QR. Eso es. No tenéis posibilidad de incorporar el código QR porque el código QR lo asigna Hacienda cuando yo subo la factura, los datos de la factura y efectivamente, Ignacio, podéis seguir utilizando. Ya digo que, bueno, pues consume más tiempo, puedes cometer errores, Hacienda os puede solicitar esas facturas con más probabilidad de lo que lo hacía hasta ahora y tiene sus
sus ventajas también, ¿no? Pues que no tienes que estar contratando un servicio de facturación. ¿Es necesario hacer las facturas a través de una plataforma? Hay una plataforma de Hacienda que es gratuita, es un poco, voy a decir, sí, podéis consultar, ¿no? La plataforma que ha puesto a disposición Hacienda. Sara, sí, efectivamente nosotros tenemos un apartado de informes clínicos, de documentos compartidos con los pacientes que puedo almacenar en mi propio historial o puedo compartirlos con mi paciente. Próximamente tendréis otras funcionalidades como la edición online ¿no? Y las plantillas también que tendréis a vuestra disposición de documentos y otra serie de funcionalidades. Pero aquí estoy haciendo spoiler, no quiero. Pero sí, tenéis un documento, o sea, un apartado también de historiales clínicos. Ya está terminada, Leticia, la factura, la Verifacto en SafePocket. Sí. Sí, ya puedes hacer la prueba, Leticia. Ya puedes hacerla. Lo que en versión de prueba no voy a haceros es conectaros con Hacienda mediante vuestro certificado digital. Me parece absurdo porque en realidad es un paso que incluye solamente hacer varios clics. No vais a notar nada que si está desconectado o conectado. Y lo suyo es no empezar a informar a Hacienda con datos que pueden ser de prueba, en fin. Está claro que cuando terminéis el periodo de prueba, vosotros mismos podréis darle al clic que os conecta de manera automática con Hacienda. Si contratas Verifacto con SafePocket, significa que ya tienes la versión Premium. Carmen María, eso es. La versión Premium incluye facturación, enlaces de pago, intercambio de mensajes, compartir los documentos y todas las funcionalidades que vayamos a ir incluyendo durante los próximos meses. Vale. Creo que hay alguna pregunta que me ha saltado. Y os pido millones de disculpas. Sí, es así. De hecho, he contestado tantas preguntas, llevo aquí estos minutos y lo siento muchísimo si hay alguna pregunta que no haya contestado de manera adecuada. Sí, ido ya, efectivamente. Vale, esto ya lo hemos contestado, yo creo que sí. Muy bien, María del Carmen, colaboró con otro centro online a la que facturo, entonces tendría que darle de alta como si fuera otro paciente para poder facturarle. Pues la verdad que sería así de fácil. Así ¿no? Pues simplemente creas una cita con esas, pero también lo puedes hacer de manera manual. ¿Cómo se soluciona, Sara, llamas el periodo de prueba? Pues cuando te metas en tu perfil y podéis recuperar contraseña, como os digo, y además hemos actualizado el sistema y simplificado el sistema de recuperación de contraseñas, y si no, nos escribes a soporte, pues simplemente al entrar vas a ver en facturación pues que puedes activar el periodo de prueba. Vale. Sara, entonces si sois una cooperativa, escríbenos si quieres a SafePocket, a soporte@safepocket.com y ahí podréis observar cómo, digamos, podemos configuraros el centro, si tenéis un espacio físico o si solo tenéis espacios online y podemos resolver, Sara, esa duda de una manera personalizada, ¿no? Porque esto es importante que cada centro tenga las características, ¿no? Si hay más de un terapeuta, que os ayudemos a configurarlo. Vale, Cristina, esto es muy importante. Nosotros tenemos cuando vosotros entráis en SafePocket, le dais a confirmar pues, el permiso, ¿no? Para la gestión de los datos. Entonces nosotros, si quieres, claro, donde almacena esta información, tenemos una base de datos encriptada en un servidor exclusivo para nosotros en suelo europeo, de manera que si tienes alguna duda además que la asesora te plantee, pues ponerlo por escrito en SafePocket y te contestamos, ¿no? Como para que la asesora tenga la contestación por escrito desde SafePocket. Buenos días. Igual se ha dicho ya a lo largo de la sesión. No te preocupes, Carmen, que y me ha fallado la conexión. Vaya, me gustaría poder volver a ver en diferido el seminario. Claro que sí, lo vais a tener disponible. Sí. Yo creo que lo vamos a colgar tanto en el banner que aparece muchas veces, que es la manera de comunicarnos, como por correo electrónico. Si os parece bien, lo compartiremos con vosotros para que lo podáis ver en diferido y poder verlo con calma. Por favor, si hay alguna pregunta que no haya contestado, repreguntarla, porque, bueno, pues
con tantas preguntas, pues, ¿no? En algunos momentos más de 130 personas, ahora todavía 90 personas conectadas y, jope, pues me estoy intentando esforzar. Pues si haces facturas manuales, ¿qué pasa con el número de contador? Carmen María, pues he comentado que tú puedes... no te he entendido la pregunta, Carmen María. Si haces facturas manuales, ¿qué pasa con el número de contador? No, haces la factura manual, pero asignas un contador y entonces automáticamente asigna el siguiente número, ¿vale? O sea, la factura manual no significa que hagas todo el procedimiento a mano, simplemente que estás, ¿no? Como incluyendo los datos de tu cliente, pero no lo estás haciendo de una manera, ¿no? Como eso es. Pero el número de contador sí es automático, claro que sí. Creo que te he entendido. Perdóname que con estas preguntas pues estoy confuso. No tienes que volver a cambiar el número de contador. Con a mano quiero decir que dentro de esa iPocket puedes hacer una factura a mano, ¿vale? Puedes darle en la parte de facturas a darle a más y emites una factura hecha a mano. No hace falta que lo hagas en un programa fuera de esa iPocket, ¿vale? Cristina, muchísimas gracias a ti, qué amable. En fin, estoy dispuesto aquí a quedarme, a despedirme de todos los demás, pero a quien tenga preguntas un poco más pormenorizadas, vale. Manuel, pues aprovecho, como dices Manuel, para volver a compartir pantalla y volver a explicar cuándo estoy obligado a Verifactu y cuándo no estoy obligado a Verifactu. ¿Qué le ha pasado a la presentación? Que se ha quedado... Ah, vale. Venga. Puedo seguir utilizando una manualmente hecho con boli y papel o Excel o Word o Pages o cualquier otro, digamos, procesador de textos que me permita hacer facturas. Depende. Esta es la respuesta. Si solamente lo estoy utilizando como el que utilizaría un sistema tradicional en el que yo no lo he automatizado, entonces sí puedo seguir haciendo estas facturas individuales. Si esos procesadores de información están configurados de manera que yo se lo doy a un asesor y él utiliza un automatismo para convertirlo en un libro de contabilidad o un registro de IRPF o cualquier otro resultado que tenga que ver con el cumplimiento de las obligaciones tributarias, entonces ya no puedo seguir utilizando este sistema y necesito utilizar un sistema Verifactu, ¿vale? Además, en ese sentido, si yo utilizo y el Excel contiene una programación, un macro que permite exportarlos de manera que se procese automáticamente, entonces tampoco puedo seguir utilizando este Excel. Como ya veis, en realidad es, si yo lo hago a lápiz y papel o lo hago rellenando cada dato, metiendo todas las facturas a final de mes, por ejemplo, entonces puedo seguir utilizándolo. Bueno, esta es la respuesta que tiene Hacienda. ¿Dónde está el límite de sofisticación del Excel? Esto es una pregunta que se le ha hecho a Hacienda. Si el Excel es sofisticado y tiene algún tipo de automatización y de cálculo automático, ¿puedo seguir utilizándolo o no? Pues yo qué sé dónde está el límite. Pero en principio, si yo lo hago todo a mano, puedo seguir haciéndolo. Es verdad que conlleva pues que Hacienda me pueda solicitar las facturas. Es verdad que me lleva un poco más de tiempo, pero yo puedo elegir libremente si quiero seguir haciéndolo o no. Claro que sí, eso, por supuesto que sí. Eso parece que Hacienda en las últimas semanas nos ha dicho que podéis hacerlo. Vale. Ay, Carmen, muchas gracias a ti. Muchas gracias, Manuela. En el periodo de prueba, ¿te estás generando facturas válidas o son pruebas? Carmen María, nosotros lo hemos diseñado para que si vosotros queréis que sean facturas definitivas, lo sean, ¿vale? Si queréis borrar todas las facturas que habéis emitido terminado el periodo de pruebas, nos lo tenéis que decir, porque así las borramos. O sea, si habéis cometido muchos errores o estáis jugando con algo, pues nosotros de una manera quirúrgica podemos borrar esas facturas. Pero en principio, nosotros pretendemos que si alguien está utilizando el periodo de prueba, un periodo de prueba, por ejemplo, un mes o 2 meses de un ciclo de facturas, pues que puedan continuar con esas facturas como si fueran, ¿no?, definitivas. Así que son válidas, 100% válidas. Y si vosotros decidís utilizarlo como pruebas, decírnoslo y os las borramos si queréis. Pero no están conectadas a Hacienda hasta que vosotros no decidáis conectarlo con Hacienda. Al pasar de facturación manual a Verifactu, entiendo que habrá que indicar el número correlativo a la última factura manual. Me refiero si inicias la facturación en abril, por ejemplo. Eso es, Ángel. Entonces, cuando tú configuras un contador,
¿no? En la parte de facturación le das a un nuevo contador, puedes incluir el número correlativo, el último número que hayas utilizado manualmente, lo incluyes para que la siguiente factura sea el siguiente número. También nos ha dicho Hacienda en realidad, resolviendo una duda que teníamos, que yo puedo hacer llamar a otro contador distinto y empezar por el 1, porque yo puedo tener más de un contador, ¿vale? Esto es muy importante, Ángel. Y si yo tengo un contador para las supervisiones, otro para los pacientes, otro para los seminarios, yo qué sé, me lo estoy inventando, pues puedo tener 3 contadores distintos. Y también puedo utilizar un contador para las facturas que utilizaba un sistema y un nuevo contador para las facturas que estoy utilizando de esta otra manera, ¿no? Llamando al contador con un nombre diferente. Ay, José, pues muchísimas gracias a ti por la pregunta, que igual te has desconectado ya, pero en fin, Carmen, pues muchas gracias a ti. Carmen, cuando le das a generar facturas, puedes validarla después o una vez que se generan ya están válidas. Si yo dejo clicado el que se van a generar en borrador, pues se me generan en borrador, luego tendré que enviarlas. Pero si desclico ese apartado, entonces directamente se me generarán. ¿Vale? Así que puedo tener control sobre si quiero que sean borradores o quiero que se le asigne un número de historia y ya si quiero cancelarlas tendré que rectificarlas. Como a veces nos ha pasado. La verdad que nosotros pues hemos tenido que rectificar alguna factura, como es normal. Muy bien. ¡Wow! ¿Dónde está eso? Simplemente lo vas a ver cuando yo emito una factura. El primer paso es poner el número de contador que yo quiera, seleccionar el contador que yo quiera, quiero decir. Y la siguiente pregunta que te hace es, oye, ¿quieres que estas sean facturas definitivas o quieres que sean borradores? ¿Vale? En cualquier caso, en el centro de ayuda tenéis toda esta información como pormenorizada, incluso en los vídeos también. Así que si tienes duda de cómo hacerlo, ya es como ir un poco más al detalle y yo creo que esas dudas las podéis resumir, ¿no? Revisar. Muchas gracias a ti, Sara. Qué amable. Buen día, Manuela. Buenos días a todos. Manuela, muchas gracias por la exposición. Gracias a ti. ¿Puedes hacer facturas de fin de semana, de toda la semana o del periodo más largo? ¿Cuál es el plazo para Hacienda? Manuel, cuando quieras. O sea, tú lo puedes hacer a final de mes, por ejemplo, o a final de trimestre, si yo emito todas las facturas a la vez. Lo que dice Hacienda es que en principio debería emitir las facturas en la medida en la que yo estoy haciendo el servicio. Y además, antes decía como que tenías que hacerlo como muy en vivo. También se ha ido adaptando un poco, yo creo que a la realidad más tangible y esos plazos ya no son tan exigentes. Un comentario. En mi caso, para entrar en la plataforma no utilizo el correo, es mi número de colegiada. Olvido, claro que sí. Fenomenal. Es que es verdad que ese dato lo tenéis en vuestro correo electrónico, pero genial que utilicéis vuestro número de colegiada. Además, es otra de las buenas cosas que tiene SidePocket, que a los pacientes les da la garantía de que todos sois colegiados, ¿no? Porque es un requisito indispensable para estar en SidePocket. Muchas gracias de nuevo para ti. Yo suelo emitir unas 30 facturas al año, más o menos. Esta facturación me lleva una gestoría. Si empiezo a utilizar SidePocket para esto, conlleva que ya no necesite de una gestoría para ese trabajo. Rosa María, pues evidentemente yo no sé qué otros servicios te da a ti la gestoría, Rosa María, pero yo he dejado de... No, o sea, a ver, es que esto ya es muy personal. Yo ya no tengo asesor porque es que no me hace falta. Es que las facturas se meten automáticamente, los campos de los impuestos, tanto el de sociedades como el de autónomos, son muy sencillos, pero bueno, los asesores dan un buen servicio, no estoy metiéndome con los asesores, pero bueno, de alguna manera creo que si alguien maneja más o menos esos datos, es verdad que también los asesores dan muchos más servicios que no es solamente el de emitir facturas. Pero creo que pagar a alguien solamente para que me emita las facturas, pues es una decisión, ¿no?, a tomar por cada uno. Me estoy metiendo en un general rosa que ya te vale con la pregunta, es broma. Pero bueno, pues eso ya es una decisión muy personal. Ay, olvido. Perdóname que he leído mal tu nombre. Gracias, Alberto, a ti. En fin, muchas gracias, Amparo. Claro, vale, olvido. Pues muchas gracias por resolver para los demás también esa duda. Gracias, Cristina, muchísimas gracias. El coste mensual, Senia, yo, como comentaba, en vuestro perfil lo vais a ver cuando le dais a facturar, porque el precio habitual es 160 al año, o creo que son 20 euros mensuales,
pero en algunos colegios oficiales de la psicología hemos tenido algún convenio con descuentos, ¿vale? Algunos descuentos que además creo que algunos son importantes. Y esto de 160 euros al año, que la verdad que ya incluye un buen descuento en realidad. Vale, Rosa María, pues entonces yo creo que te compensa. Desde aquí se pueden gestionar también las declaraciones trimestrales. Vale, Elena, esto es algo en lo que estamos trabajando porque Hacienda no ha incluido todavía la posibilidad de que con un solo clic yo haga las declaraciones trimestrales. Entre otras cosas porque la declaración trimestral incluye también los gastos, ¿vale? De manera que estamos un poco a la espera del desarrollo de la normativa de Hacienda. Lo que sí vamos a incluir muy próximamente es las casillas de los impuestos más frecuentes para sociedades y autónomos y que yo pueda tener una guía que aunque no pueda, digamos, conectarla con Hacienda de una manera automatizada, pero que sí que me sirva para hacer las declaraciones trimestrales. Y la verdad que sí que bueno, pues tenemos ganas de ponerlo a vuestra disposición. Muy bien. Pues, wow, hora y media de webinar. Pues, no sé, pues muchísimas gracias por tantas preguntas. Nuria, ¿quieres decir que la parte de administración de SafePocket también genera los impuestos? No genera los impuestos, no está a vuestra disposición todavía esa parte. Lo que sí vamos a incluir es que podáis introducir vuestros gastos y que os, digamos, os enseñe la aplicación en función de los ingresos que estáis declarando y los gastos que vais a poder empezar a declarar, pues un cálculo de cómo realizaríais esos impuestos. Pero entiendo que Nuria no está conectado con Hacienda la presentación de esos impuestos, ¿vale? Y que ahora los que estéis haciendo la prueba veréis que todavía no hay una parte de declarar vuestros gastos, ¿no? No de declarar, sino de describir vuestros gastos, ¿no? Leticia, muchísimas gracias a ti por las palabras que no sé. Hablas de la generación de impuestos, la factura contempla las facturas de gastos. No, lo que os digo, efectivamente todavía no lo tenéis a vuestra disposición, Sara. Muchas gracias a ti, muchísimas gracias a todos. Yo creo que si tenéis alguna duda, soporte@sitepocket.com. Podéis acudir también a la sección de ayuda general y de ayuda específica de facturación que tenéis en vuestra disposición, activando el periodo de prueba. Y bueno, pues con mucho agradecimiento por vuestras preguntas y vuestra participación. Pues me despido aquí de vosotros. Marta, que tengáis muy buen día, que disfrutéis un montón de esta semana, que todavía quedan unos días, que aprovechéis este día bastante soleado que tenemos en Madrid, al menos, y oye, pues a probar, os animo a probar, ¿no? Y a buscar soluciones que os ayuden y que os pongan la vida un poco más fácil. Espero que sí. Un abrazo para todos, para todas. Muchas gracias también por describir con esos emoticonos raros que no estaba compartiendo bien la pantalla. Y os mando un abrazo muy fuerte. Que disfrutéis entonces de estos días y nos vemos pronto. Adiós, adiós, chao, chao.